gracias a esta mesa de lujo que hemos conformado, que es la importancia que tiene pensar para nosotros esta idea de batalla cultural como una lucha por la asignación de sentido, no solamente aquello que tenemos que crear y aquellas nuevas prácticas que tenemos que fomentar, sino también la forma de incidir críticamente en aquellas cosas establecidas, aquellas cosas que han entrado dentro del continuum histórico y reproducimos de alguna manera acríticamente. Otro de los puntos importantes era esta lectura federal de la usina que nos proponemos, porque de manera tal, como decía allí, que las problemáticas son bien diferentes por la gran diversidad cultural que tenemos en nuestro territorio, no es posible hacer una lectura lineal, de manera tal que hay que defender con diferentes propuestas, intervenir para las diferentes problemáticas. La usina de cultura, las usinas son justamente espacios que Alicia pensó como espacios de participación, de producción de conocimiento y de elaboración de ideas para fortalecer el proyecto nacional. Y decía que las batallas se dan en todos los ámbitos. Hoy es un día especial también, si hablamos de cultura, si hablamos de identidad, si hablamos de verdad, ¿no? Cómo dar una batalla cultural, debemos festejar, celebrar la aparición, porque renace, vuelve a nacer una Argentina, una nueva nieta recuperada por las abuelas de Plaza de Mayo. Y después también, a ver, otra alegría, hubo una elección, ¿no? El fin de semana, que muchos no querían que salga ese resultado, ¿no? Operaron permanentemente como operan por todos lados, mienten. Fíjense dónde está la mentira, siempre del mismo lado, ¿no? La mentira, el odio. Y acá demostramos, los venezolanos demostraron que con el 55% de los votos reafirman un camino, ¿no? Un camino latinoamericano de unidad, de organización y solidaridad, como nos propone Cristina. Y viene esto, ¿no? Viene ese resultado electoral a darnos una bocanada de aire nuevo, renovador. Eso habla a las claras de que hoy, antes que argentinos, somos latinoamericanos. Antes que argentinos, somos latinoamericanos. Esto es un logro, justamente, de los presidentes del siglo XXI, de la América Latina, que hoy más que nunca, como dice Cristina, se parecen a sus pueblos. Esos presidentes que son el pueblo, en los lugares de la máxima decisión de los estados. Ahora está en nosotros también, en el pueblo, integrar a los pueblos. Esta integración se da desde la superestructura de los estados. Ahora está en nosotros justamente dando este tipo de batallas, las culturales, la batalla de la información, de la verdadera información, ¿no? Y este es otro de los grandes temas que debemos discutir todos los días, y no solamente en los ámbitos de la militancia, sino con todo el pueblo, en los espacios públicos fundamentalmente, de la gran batalla que estamos dando por la verdadera información en la Argentina, y que tiene un día bisagra, que va a ser el 7 de diciembre, donde esperemos, ¿no?, que podamos tener una información cada vez más democrática, plural, y que todos los argentinos nos podamos expresar libremente y sin las ataduras de un monopolio que permanentemente miente, oculta y tergiversa la información todos los días. Entonces, las batallas son muchísimas. Entonces, esas cosas hay que charlarlas, discutirlas. Estos son los ámbitos para formarnos, para ir por la verdad de nuestra historia, con memoria, con mucha identidad, con justicia, gracias a Néstor y gracias a Cristina, y fundamentalmente con un fuerte sentido de sentirnos argentinos y más latinoamericanos que nunca. Muchísimas gracias. Porque uno podría decir una lengua va siendo modificada en cualquier sociedad en la oralidad cotidiana, en los modos en que cada generación reinventa, en los contactos. Pensemos que pertenecemos a un país que es muy heterogéneo lingüísticamente, toda América Latina lo es, pero es heterogéneo también porque hay contacto con lenguas indígenas que eran preexistentes a la llegada del español, muchas de ellas siguen vivas y son vitales, hay contacto con las lenguas de las colectividades migratorias, y todo eso fue modificando los modos que hablamos. Yo trabajo mucho con docentes, entre mis trabajos está trabajar con docentes, y en la escuela aparece mucho esto, vienen alumnos que no saben hablar. Es decir, no saben hablar, ¿qué es?
que tienen inflexiones peruanas en los modos de hablar, que tienen, muchas veces, los docentes más reaccionarios mandan a sus alumnos al fonaudiólogo para que les enseñe a pronunciar las cosas como se debe, o sea, en función de lo que suponen que es la variedad, lo que definen como correcto, que es la variedad rioplatense, o la normativa de la Real Academia. Pero cada vez que alguien, esto me interesa que tengamos presentes, cada vez que alguien dice que alguien habla mal o habla bien, está introduciendo criterios que en muchos casos son criterios de clase. Si las lenguas indígenas en muchos casos están en peligro, es también porque son lenguas desprestigiadas, es decir, que quien las habla no aparece acreditado como alguien que maneja varios idiomas, ¿no? Si yo hablo francés, inglés y castellano, rápidamente puedo ser considerada una persona de mundo, pero si yo hablo guaraní y español, rápidamente soy considerada un pobre que no puede llegar al mundo cultural. Digamos, eso está claro, que significa manejar varios idiomas. La idea del chalecito californiano es una idea personal de Eva Perón. Me contó Castiñera de Dios, el viejo, que él era asesor de Eva Perón. Cuando estaban por construir Ciudad Evita, ellos llegan, no sé si era Guido o quién más, llegan a la oficina de Eva Perón y encuentran una maqueta con uno de estos chalecitos californianos. Y entonces empiezan a dar, digamos, sus parecidos sobre el tema, el inconveniente, la cuestión, hasta que Eva Perón los interrumpe y le dice: mire, Castiñera, la gente va al cine, ve esas casas, sueña con esas casas, y yo lo que quiero es cumplirle el sueño a la gente. Y ahí se terminó la discusión, ¿no? Entonces, esa casa que era el emblema norteamericano del confort, de pronto se convirtió en la casita peronista, por una especie de magia, ¿no? Porque no cambió, la casa es más o menos la misma. Siempre tenemos la mirada erudita por delante, y eso es un tema. Lo que Castiñera iba a hacer con Eva Perón es poner la mirada erudita por delante. Y ahí lo que primió es el juicio ingenuo de Eva Perón. Quería que la gente, cumplirle el sueño a la gente. Y ahora nos costaría hacer eso, ¿eh? Hay que tener muchos huevos para hacer lo que hizo Evita, ¿eh? Y por supuesto que lo rechazó, contra cualquier recomendación de la lógica económica, ¿no? Gastó gran parte del dinero del Estado, o sea, hay otro mito fundante de la felicidad peronista, que son las barras de oro del Banco Central, en los pasillos del Banco Central. Es muy lindo. Ese mito y el mito del parqué, de la quema del parqué, son dos cosas que van en paralelo, ¿no? Un chalecito californiano carísimo, con piso de roble de eslabonia, se lo dan a un negro que vivía en un rancho con piso de tierra. Entonces el que mira eso, ¿cómo es esa historia? El tipo va a ser feliz, va a iniciar un nuevo linaje familiar en una casa confortable con piso de roble de eslabonia. No lo pueden tolerar. Para desangustiarse, si se quiere, el tipo tiene que pensar que ese negro se va a comer la casa, y se la va a terminar, digamos, ¿no? Digamos, la tilinguería es eso que va detrás de la mirada erudita siempre, que hace que tengamos un museo Malva, por ejemplo, que podría estar en Ámsterdam, podría estar en cualquier lugar, y nos deja bien, nos hace elegantes, nos hace contemporáneos, nos sentimos bárbaros, ¿no? Si fuera México ese museo, lo hubieran pintado por lo menos una pared de violeta, y nuestra clase media culta, el suplemento de Cultura de la Nación, hubiera denunciado eso como una cosa cache, ¿no? Me parece que es un tiempo sensacional para ir, bueno, sumando y completándonos con todas las texturas que hacen falta para decir que tenemos una identidad cultural. La cultura esta contemporánea en la que yo trabajo tiene mucho que ver con el que supongo que es el espíritu de las usinas de Colina. A mí me encanta ir al territorio, mi trabajo verdaderamente es en el territorio, cuando llevamos un contenido que es lo que completa, lo que yo creo que la expresión cultural no solamente se cubre de estéticas, sino de lo que intenta decir, de la idea que intenta transmitir, de la militancia que uno lleva en cada estrofa, tratando de abrazar, tratando de sumar. La tenemos que desarrollar en un territorio que muchas veces es un campo minado. Para todas las expresiones culturales, de alguna manera hay campos minados. Queremos que haya una expresión de cultura popular cada vez más profunda, cada vez más importante,
que nos ayude a transmitir lo que entendemos que son las mejores ideas. Las recibimos inorgánicamente, las recibimos cada uno en nuestras casas y muchos de nosotros empezamos a forjar nuestra ideología con un cuento. Verdaderamente yo me hice peronista desde siempre por los cuentos que me contaba mi viejo de que iba a venir un avión negro, que nos iba a liberar de todos los males que estábamos sufriendo, de las historias que me contaba mi vieja, que había sido beneficiaria de los regalos de Evita. Mi vieja recibió la bicicleta y lo contaban verdaderamente con mucho amor. A ellos solo eso ya les bastaba para ser peronistas, para que fuera eso parte de su pertenencia, cosas pragmáticas al relato cultural. Pudimos forjar, yo creo, una ideología que pasa el tiempo y que se va volviendo cada vez más invencible. Creo que necesitamos de estos espacios, de estas usinas. Aplaudo el avance cultural que tenemos. Es algo maravilloso lo que ocurrió esta semana, de sentirnos así latinoamericanos, de tener un sentimiento de ansiedad tremenda por los resultados del otro día y ver que el final ha sido feliz. River ganó 5-0. Los vínculos con la memoria tienen que ver con la batalla cultural, sin ninguna duda. En algún momento lo hemos discutido, el término batalla cultural es un término válido para ser utilizado, es un término de la guerra, es un término de amigo-enemigo, y sin embargo yo creo que el movimiento de los acontecimientos, ¿no?, la intensidad de lo que viene sucediendo, hace que esa palabra, ese concepto, adquiera una nueva significación, una nueva potencia. Me parece que estamos efectivamente en el interior de un conflicto, en el interior de una gran disputa por las palabras. Lo que está en juego en esta necesidad de recuperar memorias, palabras, lenguajes, de discutir con osadía a Borges y a Sarmiento. La vida cultural es la vida de la creación de lo nuevo, del desafío, de la invención, de la subversión, del vínculo dramático con el pasado. Ninguno de esos tres lenguajes, ni el de Sarmiento, ni el de Lugones, ni el de Borges, hubiesen llegado a ser lenguajes fundacionales, potentes, que hablan a través nuestro, si no hubiesen sido también lenguajes nacidos de la vida popular, nacidos de eso que surge en el interior de la vida social, de la vida de un país, de sus contradicciones, sus confrontaciones, sus tensiones no resueltas, de algún modo. Somos hijos de todo eso, hijos de esas lenguas, de la misma manera que también somos hijos de esas otras lenguas tachadas, olvidadas, expulsadas, reprimidas. Estamos en el interior de ese lenguaje. Por eso, cuando decimos batalla cultural o cuando planteamos lo extraordinario de este tiempo, creo que María Pía había empezado diciendo vivimos tiempos extraordinarios, vivimos tiempos de verdad extraordinarios, porque no imaginábamos que íbamos a tener la oportunidad de dejar de ser arqueólogos de un pasado ya concluido para convertirnos en militantes de un tiempo que recupera el pasado, pero bajo la forma de una energía transformadora. Y esto me parece que es extraordinariamente fértil, no porque tengamos garantizado el triunfo, ni porque no sigamos sintiendo ese escozor y ese miedo que seguramente cada uno de nosotros ha sentido el domingo pasado, porque también está aquello de un discurso que se repite, que se expande, que recorre la vida de cada uno de nosotros y que es el discurso hegemónico, que también nos habla a nosotros y nos hace ver el mundo desde ese lugar que el discurso hegemónico genera como visión del mundo. Por eso es mucho más imprescindible romper, fisurar, quebrar, habilitar, recuperar esos sueños, esa casita californiana, bajo la impronta precisamente de que es posible hoy volver a ser, de algún modo, malditos. Chávez es un maldito. Por eso es Chávez. Independientemente de si nos sentimos a gusto o no, con muchas cosas del chavismo. El chavismo es lo maldito, no solo del mundo de la dominación venezolana, es lo maldito planetario. Hoy es el horror el chavismo. Lo ve uno en la prensa europea sofisticada y progresista.
lo escucha en todos los progresismos democráticos republicanos del continente, lo siente en la imposibilidad del poder estadounidense de incluso ser fieles a su propia tradición, como dicen ellos, polite, y decirle a Chávez, lo felicitamos por su triunfo. Y hoy a nosotros, el destino del pueblo venezolano nos resulta absolutamente nuestro destino. De la misma manera que el destino del pueblo paraguayo también es nuestro destino. El primer destino es el destino de la transformación y de la profundización, del riesgo de quien decide seguir avanzando. Pero el segundo también es el destino de Sudamérica y de nosotros si no somos capaces de dar esa batalla cultural. La civilización, cuando se pronuncia como conquista, es barbarie. Y la barbarie, cuando se pronuncia como resistencia, es oportunidad. Cambiar el sentido de la civilización pensando en una sociedad que quiere ser mejor. Cambiar el sentido de la barbarie pensando que los olvidados de la historia vuelven a tomar la palabra para producir de nuevo un hecho maldito. Y esto me parece que es parte de lo que estamos disputando hoy. Es parte de lo insoportable, es parte del odio que hoy atraviesa a una parte de la sociedad argentina. Hay que dar cuenta de este odio sin ingenuidades, sin palabras fáciles, porque, insisto, la oportunidad está ahí, pero el peligro también. Somos hijos de las dos cosas. Somos nuestros sueños, pero también nuestras pesadillas. Ojalá que los sueños ya soñados sigan siendo los sueños nuestros, pero bajo las condiciones de nuestro propio desafío. Y qué alegría, qué alivio, y a festejar que ganó Chávez el domingo.